Buenos días, bienvenidos a Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Es un gusto para mí poder platicar con ustedes. Mi nombre es Juan Callejas y vamos a utilizar este espacio para reflexionar un poco acerca de la Biblia, leyendo capítulos enteros de distintos libros y tratar de extraer de ahí algunas reflexiones y algunas enseñanzas que nos sirvan para nuestro día y nuestra vida. Vamos a iniciar esta semana leyendo Primera de Pedro, un capítulo cada día de lunes a viernes, y vamos a tratar desde ahí de extraer algunas ideas que nos permitan entender mejor este texto. Por favor, dejen sus comentarios y sus reflexiones y preguntas en razonablecreerendios@gmail.com. Así que vamos con Primera de Pedro, leído de la Nueva Traducción Viviente, capítulo 1. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Cristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos sino para ustedes, y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha.
Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y les dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios, como dicen las Escrituras. Los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Fin del capítulo 1. ¿Qué vemos en este texto? Bueno, antes que nada, no soy un experto y no pretendo hacer una interpretación exhaustiva de este texto, pero simplemente ofrecer mis reflexiones. Vemos aquí a Pedro escribiéndole a cristianos, recordándoles varias cosas importantes acerca de quiénes son y por qué son quienes son. Por un lado, les recuerda que son elegidos por Dios. Y eso es un gran privilegio, ¿no? No son cualquier cosa, no son cualquier criatura, son seres humanos creados por Dios, pero no solo creados por Dios, sino elegidos por Dios, para una vida diferente, para una vida nueva, para una vida que ha sido rescatada del pasado. Vemos también cómo Pedro le recuerda a estas personas el Evangelio, le recuerda qué fue lo que hizo Jesús, le recuerda la gran esperanza que hay y cuán anhelada había sido esa esperanza. Y eso es algo importante que nosotros no podemos dejar de revisar y que no podemos pasar por alto. Mucha gente anheló esta esperanza. Mucha gente por siglos, por décadas, por años, por días, por meses, por semanas, anhelaba antes de que llegara Jesús que el día llegara en que el Salvador entrara al mundo. Y Pedro lo conoció, Pedro caminó con él y ahora le está recordando a estas personas que creyeron en él, que nunca olviden lo esperado que había sido Jesús. Que eso a nosotros nunca se nos olvide, que nunca deje de asombrarnos la cantidad de profecías, la cantidad de cumplimientos detrás de la venida de Jesús. Que no deje de asombrarnos el milagro de la encarnación, que no deje de asombrarnos el hecho de que Dios se hizo hombre para rescatarnos, para habitar entre nosotros, para regresarnos y reconciliarnos con Dios a través de la persona de Jesús. Ahora estas personas a las que Pedro les escribe no habían conocido a Jesús y sin embargo creyeron en él. Estos somos igual nosotros. Nosotros amamos a Jesús sin haberlo visto. Nosotros que no lo vemos, hemos por la gracia de Dios depositado nuestra confianza en Él. Ahora la pregunta es, vean ustedes el versículo 8, que quienes confían en Él a pesar de nunca haberlo visto, se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Me pregunto si eso nos refleja a nosotros. ¿Hay en nosotros esa alegría gloriosa e indescriptible por el hecho de que conocemos a Jesús? Vale la pena pensarlo. Las implicaciones de conocer a Jesús, las implicaciones de tener el Evangelio, las implicaciones de haber sido marcados con el poder del Espíritu Santo por la gracia de Dios, es una vida distinta. Fíjese cómo abre esta sección a partir del verso 13 el apóstol Pedro, diciendo: piensen con claridad y ejerciten el control propio. La vida cristiana tiene esos dos componentes: pensamiento claro y dominio propio. El pensamiento claro acerca de quién es Dios, de quién es Jesús, de quiénes somos nosotros, de cuál es el Evangelio.
El control propio, que es el resultado de haber procesado esos pensamientos y no solo dejarlos como conocimientos, sino bajarlos a la acción. Por eso es que Pedro nos puede exhortar a no volver atrás a nuestra vieja manera de vivir. Por eso es que Pedro nos puede recordar que debemos tener presente en nuestra vida delante de Dios, porque Dios no tiene favoritos. Dios nos disciplina con amor, pero nos disciplina siempre. Y por eso nuestra vida debe ser un reflejo de esa transformación que Jesús llevó a cabo por nosotros en la cruz. Nuestra vida debe ser un reflejo del rescate que pagó Dios, de ese inmenso rescate que pagó Dios a través de haber sacrificado a su Hijo en la cruz en nuestro favor. Que nunca se nos olvide, como va terminando Pedro este primer capítulo, que es por medio de Cristo que hemos llegado a confiar en Dios, que es por medio de Cristo que hemos llegado a poner nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Y que ese convencimiento de esa verdad y esa realidad nos lleven a ser obedientes a la verdad, nos lleven a caminar una vida consciente de que hemos sido limpios de nuestros pecados, como dice Pedro en el verso 22, y que eso nos mueva hacia el amor a nuestro prójimo. Recordémonos de que no vivimos para esta vida, vivimos para la vida eterna. Esta vida acá es una preparación para la vida eterna. Así que la eternidad debe ser siempre algo que esté al frente de nuestra mente, que esté siempre presente en nuestro corazón, para que cada decisión que tomemos, cada acción que emprendamos, sea un paso hacia adelante para estar más cerca de Dios, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz y gracias a que por ese mensaje del Evangelio nuestras vidas hoy han sido transformadas, han sido cambiadas y están siendo llenas y guiadas constantemente por el Espíritu Santo. Esas son algunas de las lecciones que extraigo de este primer capítulo de Pedro. Continuamos mañana con el capítulo 2 y muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Juan Callejas y esto es Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Que tengan buena noche y que el Señor les bendiga.